Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, es hoy. Sin vacilar, ruega en oración. Hoy. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Él. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, es hoy. Sin vacilar, ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Él. Deja que te limpie Él. Amén. La lectura bíblica la encontramos en Daniel, capítulo 11, versículo 40, y nos dice así: Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Dios bendiga Amén. su palabra. Amén, mi hermana Joana, muchas gracias, mil bendiciones. Una vez más, abrazos para todos, me alegra saludarles en esta mañana, que podamos estar aquí conectaditos y seguir meditando, estudiando la palabra del Señor. Así que les invito, antes de que podamos continuar en el estudio, les invito una vez más para que oremos al Señor, lo podamos hacer de manera reverente. Vamos a orar. Padre bueno que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, mi Señor amado. Gracias, oh Padre amado, por la hermosa oportunidad, el privilegio que nos das de estar conectados en esta mañana para escuchar tu voz a través del estudio de tu palabra. En esta hora podamos contar con la bendición de la divina providencia. Toma el control de la plataforma, el internet, la señal. En esta mañana podamos gozarnos, Señor, en el estudio de tu palabra. Que, oh Padre amado, más que oidores, podamos ser hacedores de ella. Y en cada momento de nuestra vida, en todo momento, Señor, podamos estar conectados a la vida verdadera. Podamos ser atraídos hacia el centro que es Cristo. Que podamos, oh Señor, cada día rendir nuestra voluntad a ti. Apropiarnos de tu gracia, apropiarnos de tu perfecta justicia. Vivir en santidad, Señor, bajo tu gracia, bajo el poder del Espíritu Santo. Convertirnos, Señor, por tu gracia y por tu amor en esos canales de bendición para el ministerio, para nuestra familia,
en el lugar de labores, en el campo, que podamos ser esos canales de bendición para todos aquellos que nos rodean. Levántanos con tu bendición en esta hora, quedamos en tu presencia, mi Señor. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, mis apreciados hermanos, mis queridos amigos, continuamos, querido grupo, con nuestro estudio en esta mañana de Daniel, el capítulo 11. Y a manera de recorderis, en cuanto a la cadena profética, la primera argolla, el primer eslabón en la cadena, sabemos muy bien, Babilonia, después le sigue Medo-Persia como el segundo reino, Grecia, que es el tercero, Roma papal, el quinto reino. Ya habían caído estos, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana y Roma papal, ya habían caído cuando Juan vio todas estas escenas que el Señor le mostró allí en Apocalipsis, el capítulo 13, ¿verdad? Capítulo 17. Y la pregunta es, ¿qué reino o cabeza existía en aquel tiempo de la historia? ¿Verdad? Bueno, mis amados, el reino marcado, el reino delineado en la profecía bíblica que existía poco tiempo antes de 1798, era la segunda bestia de Apocalipsis 13. Y esta bestia, ustedes y yo sabemos que es Estados Unidos. Voy a compartir allí de manera de repaso la diapositiva en pantalla, donde está la cita del conflicto de los siglos, donde nos hace referencia, ¿verdad?, de este poder. Conflicto de los siglos, página 435, capítulo 26, los Estados Unidos en la profecía. Dice, ¿cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose de modo que se anunciara como nación fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo? La aplicación del símbolo no admite duda alguna. Una nación, y solo una, responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de Estados Unidos de Norteamérica. Y ahora vamos a los 5 reyes caídos. También vemos a aquel que estaba en existencia dentro de la visión de Juan. Pero la palabra del Señor menciona algo muy interesante allí en Daniel, el capítulo 11, y vamos a leer esta parte interesante. Daniel, el capítulo 11. Notemos lo que dice. Daniel 11, el versículo. Vamos a leer. Daniel, el capítulo 11. Y voy a leer el versículo. Vamos a mirar aquí, mis amados, algo muy importante permítame un momentito. Ok, discúlpeme un momento. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis, mis amados. Estoy un poco ahí, discúlpenme, mis amados. Discúlpenme. Okay. Mis amados, miren, vamos a ver algo bien interesante en lo que respecta a la palabra del Señor. Los 5 reyes también vemos que estaban en existencia dentro de la visión de Juan. Pero vamos a ver lo que dice la palabra del Señor de aquel que no ha venido, y a fin de identificar
aquel que iba a venir para el año de 1798, ¿verdad? Primero, vamos a mirar la frase que está en Apocalipsis, el capítulo 17, el verso 10, que identifica el periodo de tiempo de gobierno del séptimo rey como muy corto. Miren lo que declara allí Apocalipsis, el capítulo 17, y voy a leer el verso 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Versículo 10, el texto que quiero que miremos. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, deberá durar breve tiempo, mis amados. Recordemos algo muy interesante, muy importante, que este reino no existía en el punto de la historia donde Juan recibió esta visión. Por eso, 2 versículos más adelante encontramos una pista que nos ayuda a identificar este séptimo rey. Este versículo nos dice que los 10 cuernos no tenían reino cuando Juan vio esta profecía. Miren lo que dice el versículo 12. Los 10 cuernos que has visto, Apocalipsis 17, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes por una hora juntamente con la bestia. Este texto nos dice que los 10 cuernos no tenían reino cuando Juan vio esta profecía. Ellos, menciona la palabra, reinarán por un corto tiempo, reinarán solamente una hora. Los 10 cuernos son la séptima cabeza. Los 10 cuernos son la séptima cabeza. Estos 10 cuernos todavía están en el futuro, en 1798, y cuando lleguen al poder como reino, su tiempo para dirigir, su tiempo para gobernar será corto. Ahora, notemos que estos 10 reinos reciben un reino. Ellos no reciben 10 reinos, reciben un reino. Ahora, proféticamente, una cabeza que representa. Proféticamente una cabeza que representa. Sí, un reino. Entonces surge la pregunta, ¿cómo es posible, pastor, si una cabeza representa un reino? ¿Cómo es posible entonces que esta cabeza de Apocalipsis 17:10, esta cabeza tenga 10 reyes? ¿Cómo es posible esto? Que esta cabeza tenga 10 reyes. Bueno, el siguiente versículo nos dice cómo es que ocurre esto. Apocalipsis capítulo 17, versículo 3. Versículo 13. Estos tienen un mismo propósito. Estos tienen un mismo propósito. Entregarán su poder y autoridad a la bestia. Cuando hablan de tener un mismo propósito, es tener una misma mente. A eso se refiere el texto. Tienen una misma mente, están unidos en una confederación, ¿verdad? En una confederación. El séptimo reino que sigue a Estados Unidos, porque Estados Unidos vimos que es el sexto poder, el sexto reino, el séptimo reino que sigue a Estados Unidos es una unión, es una confederación de reyes. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 17, verso 13 y verso 15. Notemos lo que dice, versículo 13. Estos tienen un mismo propósito. Entregarán su poder y autoridad a la bestia. Versículo 15. También me dijo, las aguas que has visto donde se sienta la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Versículo 17 y versículo 18. Dice así.
Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se hayan cumplido las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Es una confederación de reyes, este séptimo poder. Ahora notemos lo que dice la sierva del Señor en la matutina Maranata, página 185 del 28 de junio, bajo el título El protestantismo se une con el papado. Maranata, página 185 del 28 de junio, ¿verdad? Donde dice el protestantismo se une con el papado. Y allí tengo varias palabras, frases subrayadas muy interesantes que dice así. Estos tienen una mente, hablando de la séptima cabeza, el séptimo poder, esa unión de reyes. Estos tienen una mente. Habrá una hermandad universal de unión, una gran armonía, una confederación de las fuerzas de Satanás, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. De esta manera se manifiesta el mismo poder arbitrario y opresivo contra la libertad religiosa, contra la libertad para adorar a Dios de acuerdo a los dictados de la conciencia, como fue manifestada por el papado, cuando en el pasado persiguió a los que osaron negarse a ser conformados por los ritos y ceremonias religiosas del romanismo. Queridos, mis apreciados, la cabeza o reino que sigue a los Estados Unidos es una unión, es una confederación de fuerzas, de poderes guiados por Satanás. Esta confederación está en asociación, está afiliada con la bestia. ¿Por qué? Porque las escrituras declaran que ellos por una hora, miren lo que dice, por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Mis apreciados, nosotros sabemos que Estados Unidos comenzará a hablar como dragón cuando se apruebe una legislación dominical. Vamos a ver ahí en diapositiva lo que dice la sierva del Señor en el don profético, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 427, el capítulo titulado La crisis venidera. Dice así: el movimiento dominical se está abriendo paso en las tinieblas. Los dirigentes están ocultando el fin verdadero y muchos de los que se unen al movimiento no ven hacia dónde tiende la corriente que se hace sentir por debajo. Los fines que profesan son benignos y aparentemente cristianos, pero cuando hablen se revelará el espíritu del dragón. Yo ya había señalado anteriormente, ya les había comentado, que el hablar de una nación simboliza la acción de sus autoridades legislativas y judiciales, ya lo habíamos mencionado. Ahora notemos cómo lo mencionan la hermana White en El conflicto de los siglos, página 437, el capítulo 26, el capítulo titulado Los Estados Unidos en la profecía. Notemos lo que dice. Los cuernos como de cordero y la voz de dragón del símbolo indican una notable contradicción entre la profesión y la práctica de la nación así representada. El hablar, lo que les mencionaba ahora, el hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales.
Por esos actos, la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. Va a echar por tierra su misma ley, va a echar por tierra su misma legislación. La predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución que fue manifestado por las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante al leopardo. Hay algo muy importante, mis amados, que Apocalipsis 13 nos recuerda encarecidamente. Notemos lo que dice, hay algo muy importante que nos recuerda el apóstol Juan aquí en Apocalipsis capítulo 13, muy encarecidamente. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Miren lo que dice. Apocalipsis 13, 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como ¿qué? Hablaba como un dragón. Acá Apocalipsis 13:11, ¿verdad? Nos recuerda que esta sexta nación, este sexto poder, que es Estados Unidos, va a hablar como ¿qué? Como dragón. El hablar, mis amados, el hablar como dragón se hace realidad cuando esta nación ponga en vigor la legislación dominical. Por eso los siguientes versículos nos enseñan que después que Estados Unidos apruebe la legislación dominical y que por lo tanto hable como dragón, va a hacer algo más. Va a hacer algo más. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 12 en adelante. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia que fue herida de espada y revivió. Luego, mis amados, que los Estados Unidos, debido a la ley dominical y que por lo tanto empiece a hablar como dragón, esta nación hace que el resto de la humanidad, el resto del mundo, haga lo mismo, se postre, se incline ante la bestia. Ellos le darán una imagen a la bestia. Miren la siguiente diapositiva allí en pantalla, Conflicto de los siglos, en el mismo capítulo, página 438, capítulo 26, los Estados Unidos en la profecía. Notemos lo que dice. Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios y buscó el apoyo del poder civil para dominar las conciencias del pueblo. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía, para que Estados Unidos forme una imagen de la bestia. El poder religioso debe gobernar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea también empleada por la iglesia para conseguir sus fines. Entonces, mis amados, ¿qué va a pasar? Primero, Estados Unidos forma una imagen a la bestia y entonces todo el mundo hace lo mismo. Por lo tanto, el mundo deberá formar y dar poder a un gobierno mundial que reemplaza la soberanía de las naciones para poder cumplir la definición de la imagen de la bestia
Un gobierno que obligue las conciencias de la gente por medio de un gobierno civil, un poder que obligue las conciencias de la gente por medio de un poder, de un gobierno civil. Un gobierno civil. Es interesante notar que mientras Estados Unidos continúa creciendo en todas las facetas de su estructura mundial, este mismo ha dividido al mundo en 10 distritos o regiones para facilitar la implementación de sus programas. Estamos hablando de la séptima cabeza, es ese poder maligno, mucho más poderoso, mucho más fuerte. Va a reinar por poco tiempo, sí, pero tiene la capacidad, este poder que no ha venido, que dice la palabra del Señor, que no ha subido, tiene la capacidad, si sea por poco tiempo, de doblegar. Una cita más, miren, Conflicto de los Siglos, página 590, capítulo 39. El capítulo titulado El mensaje final de Dios. Miren lo que dice. Conflicto de los Siglos, página 590. Terrible será la crisis a que llegará el mundo. Unidos los poderes de la tierra para hacer la guerra a los mandamientos de Dios. Miren, unidos los poderes de la tierra para hacer la guerra a los mandamientos de Dios, decretarán esos poderes que conforman la séptima cabeza, la séptima cabeza. Todos, para hacer la guerra a los mandamientos de Dios, decretarán, obligarán, por así decirlo, todos los hombres, pequeños, grandes, ricos, libres y esclavos, que se conformen a las costumbres de la iglesia y observen el falso día de reposo. Todos los que se nieguen a someterse serán castigados por la autoridad civil y finalmente se decretará que son dignos de muerte. Mis amados, Estados Unidos se está convirtiendo cada día más en el policía del mundo. En el policía del mundo. Cuando Estados Unidos, con el objetivo de facultar un gobierno mundial, utilice su fortaleza militar y monetaria en conexión con los fuertes engaños del espiritismo, entonces vamos a ver la séptima cabeza de Apocalipsis 17, como sucedió con Juan. Esta séptima cabeza está todavía delante de nuestros días. Sin embargo, podemos ver con certeza a las Naciones Unidas, conocida como la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Vamos a ver con certeza levantándose este poder, las Naciones Unidas, levantándose en el horizonte como un gobierno mundial en su verdadero sentido. Se levantarán con todo su poder. Y este es el único poder fuerte, maligno. Esta confederación mundial, dice la palabra del Señor, será de corta vida. Ese es el poder, la cabeza que dice que aún no se ha levantado. La séptima cabeza, la Organización de las Naciones Unidas. Esta confederación mundial será de corta vida. Se nos dice que ellos gobernarán una hora, que durarán breve tiempo. Bueno, esta confederación de 10 reyes es el instrumento. Esta confederación de 10 reyes es el instrumento que Dios utilizará también
para destruir finalmente ¿a quién? Al papado. ¿Por qué? Miren, notemos lo que dice Apocalipsis capítulo 17, verso 16 y 17. Miren lo que dice Apocalipsis 17, verso 16 y 17. Y los 10 cuernos que viste y la bestia aborrecerán a la ramera. ¿Sí ven? La dejarán desolada y desnuda. Devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se hayan cumplido las palabras de Dios. Mis amados, los 10 reyes son la séptima cabeza de la bestia, esa confederación de poderes, de gobiernos en un solo sistema, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Pero notemos la frase, porque Dios, dice aquí, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino y poder ¿a quién? A la bestia. Aunque como cuerpo, estos son el séptimo reinado, dan el reinado a la bestia. La bestia a la cual dan este reinado no es ninguna otra que la bestia que era y no es y que ha de venir, y es también el octavo. Miren, mis amados, si el papado está detrás del telón con esta séptima cabeza, tanto las Naciones Unidas, tanto la Organización de las Naciones Unidas como el papado están unidos. El papado toma decisiones en la ONU, cosa que anteriormente no ocurría. Si de pronto no creemos que el papado apoya a las Naciones Unidas y que las Naciones Unidas apoyan el papado y que las Naciones Unidas son esa séptima cabeza, miren, hay un artículo que quiero compartir con ustedes de hace poco. Uno solo, de tantos que hay. Hay una página oficial del Vaticano que se llama CENIT, Z-E-N-I-T, CENIT. Ahí ustedes pueden encontrar todo lo relacionado con el papado, la política que hace, las alianzas que hace, ¿verdad? Los dictámenes que da, la unión con las Naciones Unidas. Nomás este artículo de hace poquito, hace unos días atrás nomás. Es un artículo titulado "Y se habló precisamente allí, en un concilio de las Naciones Unidas que hicieron, donde se habla de las armas en el espacio. Y dice armas en el espacio, 2 puntos, Vaticano se posesiona en la ONU. Y miren algo, mis amados, el representante de la diplomacia vaticana en la ONU hizo ver que la militarización del espacio por los Estados miembros, en particular a través de armas satelitales, las famosas ASAT, originadas durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, buscaron la destrucción de satélites en la órbita de la Tierra. Estados Unidos impuso una moratoria a las pruebas de ASAT, ¿verdad? Esas armas satelitales en 2022. Pero China y Rusia han realizado pruebas de estas armas recientemente. Y quiero compartir lo que se habló, de manera concreta, lo que se habló allí en Nueva York el 8 de noviembre, hace poco,
3, 4 días atrás, 8 de noviembre de este año 2024. Ahí lo pueden ver en pantalla. Miren lo que dice. El representante de la diplomacia vaticana en la ONU, Monseñor Gabriele Caxia. Miren lo que dice. Monseñor Gabriele Caxia, observador permanente. Este es un cargo bien interesante. Observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas, reafirmó en las comisiones primera y cuarta de la Asamblea General de la ONU el uso pacífico, reafirmó, miren, o sea, prácticamente está diciendo, ustedes tienen que hacer esto. Reafirmó en las comisiones primera y cuarta de la Asamblea General de la ONU el uso pacífico del espacio exterior, y miren la palabrita que tengo subrayada allí, como bien común, y este es uno de los objetivos del papado. El bien común, ¿se acuerdan cuando estudiamos Apocalipsis 13, Apocalipsis 17, verdad? Cuando estudiamos el cuerno pequeño, el bien común, ¿verdad? 4 objetivos, ¿verdad? Que tiene el papado. Todo estar dentro de una bolsita, todo esto, el nuevo orden mundial. Miren, Monseñor Gabriele Caxia, observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas, se reafirmó en las comisiones primera y cuarta de la Asamblea General de la ONU el uso pacífico del espacio exterior como bien común de toda la humanidad, evitando su uso militar. El 30 de octubre intervino con el recuerdo del mensaje de Pablo VI durante la primera conferencia de las Naciones Unidas, el 6 de agosto de 1968, sobre la exploración y la utilización del espacio exterior con fines pacíficos, y advirtió que casi 60 años después, mientras la comunidad mundial sigue enfrentándose a las dolorosas realidades de los conflictos armados y la militarización en curso, estas mismas palabras conservan su potencia como advertencia crucial a toda la comunidad internacional. Y sigue diciendo allí, en la siguiente diapositiva, Monseñor Gabriele Caxia expuso lo siguiente: a medida que exploramos el enorme potencial del espacio exterior, es esencial que los estados promuevan, o sea, es prioridad que los estados promuevan su uso pacífico como bien común, otra vez la palabrita, como bien común, ecumenismo, y subrayó que el sentido compartido de la responsabilidad figura en las directrices del tratado sobre este tema, e instó a los Estados para orientar los avances tecnológicos y el creciente acceso a los servicios por satélite con objetivos puramente civiles. ¿Sí ven? Hizo ver que la militarización del espacio por los Estados miembros, en particular a través de armas antisatélite, originadas durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, buscaron la destrucción de satélites en la órbita de la Tierra. Estados Unidos impuso una moratoria a las pruebas de Assad en 2022, pero China y Rusia han realizado pruebas de estas armas recientemente. Y sigue diciendo la cita o esta intervención. En el discurso, Monseñor Caxia argumentó: es lamentable que la comunidad internacional no haya logrado un consenso sobre un acuerdo para prohibir todo tipo de armas en el espacio ultraterrestre. Y mostró que la Conferencia de Desarme de las Naciones Unidas es un marco donde las medidas de no proliferación nuclear deben reflejar los peligros de acumulación de armamento en el espacio exterior,
La conferencia de desarme se celebrará en Italia este año. El observador permanente de la Santa Sede concluyó en que los Estados miembros deben respetar el actual Tratado del Espacio Exterior de 1967, donde se estableció que la Luna y otros cuerpos celestes se utilizarán exclusivamente con fines pacíficos, y detrás de todo esto viene ¿qué cosa? El poder que ejercerá definitivamente las Naciones Unidas como séptima cabeza a esta bestia, y tendrán el poder de arrasar. Mis amados, que Dios nos ayude, porque esto es una realidad. Esto es una realidad. Que podamos estar firmes cada día, mis amados, humillando nuestro corazón al Señor, estando atentos a la palabra del Señor, pero cada día caminando con el Señor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que el cielo nos ayude, mis amados, para que nosotros podamos tener una experiencia de vida real con Cristo Jesús, porque es de la única manera, renunciando, humillando, colocando nuestra voluntad en la mano del Señor, la única manera que vamos a poder mantenernos firmes en esta prueba que viene muy pronto. Es inminente, mis amados, lo que viene, es inminente. Y vamos a continuar nuestro estudio en Apocalipsis, lo que dice Apocalipsis en cuanto al rey del norte, viendo esas características, pero era necesario retomar este punto de las cabezas. Y como dice el versículo 11 de Apocalipsis 17, la bestia que era y no es también el octavo, y es uno de los 7, y va a la perdición, va a caer también. ¿Quién será ese octavo que se levantan, que es de los 7, pero que va a ir a perdición? Lo veremos en el próximo estudio, Dios mediante, mis apreciados. Que Dios me les bendiga, que Dios me les acompañe, que podamos estar en la presencia del Señor, que cada día podamos afianzar nuestra fe en el Señor, que cada día podamos permitir que Cristo Jesús tome el control de nuestra vida y sea el que guíe nuestros pasos, y cada día podamos ser atraídos al centro, que es Cristo Jesús. Les invito para que oremos una vez más a nuestro Dios. Amado Padre, gracias Señor, porque todo lo que está escrito en tu palabra se está cumpliendo al pie de la letra. Gracias Señor, porque tenemos la palabra profética más segura, como esa antorcha que alumbra en medio de la oscuridad, y a ella hacemos bien en escuchar, en seguir, en practicar. Padre, danos tu bendición. Que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, que sea el Espíritu Santo el que nos dirige, que coloque en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias Señor por justificarnos. Gracias Señor porque tu Santo Espíritu quiere santificarnos. Y un día, Señor, al ser santificados, nos vas a dar la gloria, seremos glorificados. Pero para eso, Señor, necesitamos hoy hacer esa obra de expiación en nuestras vidas, esa obra de reconciliación, esa obra de arrepentimiento. Gracias, Señor, porque está la promesa que un día recibiremos de tus manos la corona de vida eterna y estaremos contigo para siempre. Quédate en medio nuestro. Queremos estar en tus pisadas. Ven a caminar a nuestro lado en este día. Lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, mis amados, el Señor me les bendiga, querido grupo, familia, abracitos para todos, miles de bendiciones en este día. Que la presencia del Señor esté con cada uno de nosotros.
Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad, no dudes, vendrá el buen Señor, su promesa cumplirá, por sus hijos volverá, si confiad pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder